Dialogando con el padre Raúl Sánchez, Saulo yendo para Damasco. Estamos leyendo en este tiempo pascual el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y llegamos a ese episodio ya muy conocido para todos nosotros. Saulo persiguiendo a la comunidad cristiana. Saulo persiguiendo a la iglesia de Cristo. Saulo persiguiendo a estos primeros cristianos. Tiene esa aparición que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, perplejo, asustado, pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Y la voz le contesta: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Si hacemos una buena lectura, nos damos cuenta que Saulo estaba persiguiendo era a los cristianos, no a Cristo Jesús. Jesús ya había muerto, resucitado, ascendido a los cielos, se encontraba a la diestra de Dios Padre. Ya había mandado al Espíritu Santo para que empezara a caminar y a sostener a esta iglesia. ¿Qué podemos sacar en concreto nosotros de este texto? Vemos que Pablo se convirtió. Es un tiempo pascual, ese tiempo de conversión. Pablo se convirtió. Y esa conversión le hizo cambiar su manera de pensar, su manera de ver las cosas, su manera de percibir su realidad, su manera de comprenderse a sí mismo como hombre de Dios, porque Saulo era un hombre de Dios. Es un tiempo donde Cristo se le aparece, un Cristo vivo y resucitado que le hace ver el error a Pablo. Pablo se convierte, ahí es donde Pablo se convierte. Después va y se reúne con los apóstoles y ahí le imponen las manos, ¿no? Y lo mandan como apóstol, ahí es enviado. Pero vemos en este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, su capítulo 9, versículo 1 en adelante, vemos una conversión. Y usted se va a dar cuenta que aquel que no es converso, aquel que no conoce a Cristo Jesús, aquel que puede ser una persona muy buena, que puede ser una persona muy interesante, puede ser una persona muy generosa, pero de todas maneras que no conoce el Evangelio, va a ir en contra del Evangelio. Porque incluso aquellas personas que son tan buenas, ¿no?, pero que no conocen a Cristo Jesús, ¿qué hacen? No, pues sí, el cristianismo es una religión también muy buena, es que todas las religiones son lo mismo, todas nos conducen a hacer el bien, a buscar la paz, la justicia, y claro, el cristianismo también, como no, ni me faltaba. Así hablan las personas que son muy buenas, que no empiezan a señalar o a despotricar o a dañar a las iglesias o a los credos. No, la gente buena siempre saca cosas positivas de los credos, de las culturas, ni más faltaba. Pero es que aquí la cuestión no es ser bueno, aquí la cuestión es creer. Creer. Y Pablo era un gran creyente, pero un creyente en la fe judía, en Dios Yahvé, en los profetas, en Moisés, pero no en aquel que anunciaban los profetas, que anunciaban Moisés, que anunciaba Dios Yahvé. La conversión necesariamente nos tiene que llevar a creer en Cristo Jesús. Podemos ser muy buenos y meter a Cristo Jesús en el costal de todas las fes y de todos los credos. Pero yo creo que si nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, tenemos que cambiarlo todo y decir como Pablo que él ya consideraba todas las cosas como basura con tal de estar con Dios. Así como habla Pablo de que ya dejó las cosas del hombre viejo y ahora es el hombre nuevo, porque eso es lo que implica la conversión. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todo aquel que no está converso a la fe de Cristo Jesús persigue a la iglesia de Cristo.
Tal vez no con espada, pero sí con ideologías, con maneras de discurrir, con enfoques. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tenemos que estar con la iglesia de Cristo Jesús. Tenemos que estar con esa iglesia que Cristo fundó. Tenemos que buscar nuestra propia conversión. Es una iglesia que está constituida por santos y pecadores. Pero la iglesia es de Cristo. Por eso, como es de Cristo, Cristo le preguntó a Saulo, ¿por qué me persigues? Es que perseguir a la iglesia, perseguir a los cristianos es perseguir a Cristo Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque los cristianos, la iglesia es el cuerpo de Cristo y a Cristo le duele su cuerpo. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me haces daño? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué me persigues? Tiempo pascual, camino ya hacia un próximo Pentecostés, donde la realidad y la fuerza del Espíritu Santo nos va a ayudar a ser más convencidos, ¿no? Y estar más serios y profundos en nuestra fe. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.